Buenas noches a todos mis brujitos, mis brujitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Espero que sí. ¿Cómo estuvo la semana? Bien, gracias. El tema de hoy, brujitos, porque están pasando muchas cosas que estoy observando y quiero comentarles aquí un tema que tienen tiempo preguntándome, por cierto. Vamos a ampliarlo. ¿Qué pasa con los cuerpos que no tienen alma? Lo que yo llamo hamburguesas con patas. ¿Existen o no? ¿Qué ocurre o qué está ocurriendo con la mayoría de las personas? ¿Qué ocurre con el alma de las personas? ¿Cuál es el parasitaje al cual estamos siendo sometidos en este momento? Importante. Y además de todo, vamos a tocar un poquito el tema de lo que son los niños y los adolescentes. Y también un poquito las personas mayores o enfermas sometidas a la presión de lo que está ocurriendo en este momento de la vida. ¿Ok? Vamos por allá con este tema tan importante que es necesario que sepan que estamos viviendo momentos difíciles, convulsos espiritualmente, que siempre han estado, pero hay una aceleración. Vamos a verlo por allá. Gracias. Bien, brujitos. Comenzamos de una vez con este tema. ¿Qué me hace? ¿Qué me hace estar aquí en este momento hablándoles de algo que estoy percibiendo y estoy sintiendo y me estoy dando cuenta que está más fuerte que nunca? Tal vez muchos de los que están aquí se identificarán conmigo. Vamos a entender esto, vamos a poder procesarlo y viéndolo desde una perspectiva distinta, tal vez saberlo llevar y hasta ayudar a otras personas. Lo quiero hablar porque me está pegando de frente y estoy observando, es necesario ponerle un poquito de nosotros para ver si mejoramos esta frecuencia, ¿ok? O simplemente tal vez estar advertidos al respecto. Ustedes saben que bien, no me voy a poner aquí a hablar de muchas cosas, pero sí saben, y quiero que sepan todos aquellos que me preguntan también, que todo lo que yo pongo aquí en este canal, el 90% es de mi experiencia propia, de mi propia cosecha, de lo que yo pienso, presiento, percibo, canalizo, siento de mi experiencia de vida desde toda mi vida, todas mis experiencias y alguna que otra cosa, pues dato en general histórico o alguna cosa que se pueda decir de alguna deidad o algo de algún aspecto de la espiritualidad, que sea en general, pero es muy poco lo que van a escuchar que no sea mío. No pretendo tener la verdad absoluta, por supuesto que no. Soy solo parte de los canalizadores, soy solo un ser humano con poderes psíquicos que los utiliza a su manera, y el que está aquí es porque quiere aprender de esta manera, le gusta lo que yo doy o toma alguna parte de esto y lo demás lo deja, porque estamos como debe ser. A lo mejor me gusta la cuarta parte de lo que tú dices, yo lo tomo, lo integro en mí y lo demás lo dejo. Muy bien, a lo mejor un 30%, a lo mejor un 100%, ¿ok? Pero eso sí, vamos en esta comunidad, por favor, con respeto. Respeto de mí hacia ustedes, respeto de ustedes hacia mí y respeto entre ustedes. Porque yo quiero aquí una comunidad bonita. No quiero una comunidad que se esté cayendo a golpe por ridiculez. Las personas que tienen sus formas de pensar distintas pueden ir a otros canales, hay miles, ¿ok? Y en cuanto a veces, cuando les doy un regaño o les digo algo, no es con una mala intención. Realmente yo quiero que aprendan, ¿ok? Para que lo sepan. Entonces, pues,
vamos adelante porque estoy sintiendo algo que vamos a explicarles, ¿ok? Desde el principio. Disculpen que me ponga cómoda aquí, pero bueno, no he prendido el aire, todavía tengo el apartamento frío, pero estoy aquí calientica, no, me estoy calentando. Me estoy calentando, pero calentando de calor interior, ¿no? Hoy estoy live. Hoy no estoy. Ok. Fíjense, brujitos. Muchas cosas vienen a mi pensamiento, en mis canalizaciones. ¿Por qué? Porque los guías espirituales están siempre con uno. Las fuerzas de luz están siempre con nosotros. Además de todo, percibimos las fuerzas de oscuridad, sobre todo los que como yo tenemos esta misión de estar entre los dos mundos, ¿ok? Porque yo, como ser humano, la mayor misión que tengo es hacer de fuerza. Yo soy uno de los muros, yo soy un guardián espiritual, ¿ok? Soy una guerrera espiritual. Hasta mi forma de enseñar, ustedes se pueden dar cuenta de que soy amable a veces, cariñosa, pero soy dura, soy un poco guerrera. Mi forma a veces de decir las cosas parece muy en regaño. También tengo un poco de humor negro. Pero siempre me ponen ante mí las situaciones duras por las cuales está pasando la humanidad para que yo las canalice, las vea, las aprenda y se las diga a ustedes, porque muchos de ustedes no entienden qué es lo que está ocurriendo y piensan que se están volviendo locos, piensan que son ideas de ustedes o que no entienden, tienen un desfase sistema nervioso, que sí, todo lo espiritual nos puede tocar el sistema nervioso o el cuerpo físico, eso es real, pero la manifestación del cuerpo físico no es más que una causa de aquello que estamos sintiendo espiritualmente. Ok, fíjense, no es que esto es nuevo en la humanidad. Los ataques espirituales, la perturbación humana es algo de toda la vida. En la naturaleza humana, pues sabemos que la naturaleza humana es débil, ¿ok? La naturaleza humana, pues, no es estable, no es lineal, tiene pico. Me siento aquí maravilloso, hoy soy feliz, hoy amo al mundo entero y mañana estoy devastada en el fondo del precipicio. Estas son cosas que normales de los seres humanos. A veces hay personas que tienden a ser muy positivas siempre y de pronto les tocan un botón que se activa de una niñez, de un trauma, de cualquier cosa y se pueden volver verdaderos demonios, ¿ok? Pero esto no las haría malas, sino que le estamos tocando un botón, digamos, ¿no? Delicado. En fin, la humanidad siempre ha tenido ciertas perturbaciones en colectivo. Estamos hablando un poco a nivel colectivo porque lo que les voy a contar es a nivel colectivo. Pero yo les voy a conversar, este va a tema un poco al tema, tal vez un poco, no me gusta llamarlo así. Hay muchos que también se molestan y me dicen, no nos digas así. No es que es cierto que no es una conspiración. Miren, observen, despiértense, es una despertación. Podría ser, ¿no? Hay uno por ahí que yo quiero mucho con toda mi alma, parte de mi familia, no de sangre, pero sí de corazón. Y él me dice que no le diga conspiranoico. Sí, es todo un conspiranoico, pero bueno, vamos a decir que es un ser despierto. Es un ser que quiere ir más allá, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a conversar un poco sobre este tema que se nos va un poco más hacia este lado, pero también hacia el lado que les voy a hablar de los niños, de los adolescentes, de los adultos, y de las personas con o sin alma que nacen y que también están naciendo muchos. Ojo, vamos al tema en sí. Pero quiero primero
Comienza por el comienzo. Esta es la cosa. Desde que el mundo estamos mal. Sí, los humanos somos disfuncionales. Sí, problemáticos y congestionados. Ok. Pero entre los humanos hay seres, ¿ok? Que parecen humanos y no son humanos. Hay seres que parecen humanos y no hay dentro nada. Solamente es un cuerpo energético utilizado como cajón. Hay variedades. Hay 1 y 2, les acabo de nombrar, ¿ok? Un humano que no es un humano. Un humano que está vacío por dentro y es utilizado. Y hay humanos híbridos también, ¿ok? Y está el humano, pues, que es almado, álmico, digamos en su categoría normal, dentro de una vida normal. A veces no se da cuenta ni de sus dones que tiene. Son muchas las formas o categorías que puede tener un humano normal. Puede ser más hacia lo bueno, más hacia lo malo, depende de la vida, cómo la tomó, ¿ok? Pero no se le exige mucho a ese humano. Y hay humanos, ¿ok?, que también son híbridos o emanaciones angélicas que tienen una misión muy fuerte. Así como están los que les dije al primero, que son humanos, que no son humanos y que son demonios. Vamos a poner así, ¿ok? Humanos, demonios o seres oscuros, con entidades oscuras dentro, ¿ok? Que han tomado cuerpo físico, han nacido de hecho, ¿ok? También ocurre la transmigración. ¿Han sacado un alma? Sí, ya les voy a explicar esto. Y están los humanos angélicos, que también pueden hacer un trato con el alma como un walk-in, pero no es un visitante o un viajero. También les puedo hablar un poquito del walk-in. Esto es que el alma decide que ya no quiere estar más en tierra o terminó su misión y presta el cuerpo a una emanación angélica, que son las que van a luchar y a contener. Imagínense que aquí están las barreras, ¿no?, entre estos dos grupos, ¿ok?, oscuros y claros. Y adentro están pues los humanos cajón, que son utilizados. Ahora se los voy a describir. Luego están, por supuesto, los humanos almados, más que no tienen una misión en sí, digamos, muy fuerte como las emanaciones angélicas, ¿ok?, sino una misión más a nivel personal. Puede ser un poco más importante o más, depende, hay de todo tipo, ¿ok? Y están, digamos, y humanos híbridos. Esa hibridación puede ser entre buena y mala. Poco difícil esto de reconocer, esos son como los más difíciles. Pero ya no diríamos que serían ángeles y demonios, sería un humano con un ser extraño dentro del cuerpo. ¿Cómo podríamos llamar que un vampiro? Un hombre lobo. Cosas como esta. Pero bueno, estas son las clasificaciones que tenemos por humano. Sí. Clasificaciones que tenemos por humano dentro de lo común. Dentro de lo común. Porque si nos ponemos a extendernos, no llegamos nunca a la explicación. Entonces, teniendo esta clasificación de humanos, vamos a observar qué pasó con los humanos comunes. Acá está el meollo del asunto, que son la mayoría. ¿Ok? Porque humanos, emanaciones angélicas o despiertos, emanaciones angélicas o emanaciones de maestros espirituales, emanaciones muy luminosas que están dentro de este ser. Y estos que son muy oscuros. Vamos a hablar de los humanos que son podríamos llamar, vamos a ver, un 70%, vamos a ver, 70-75% de los humanos son más comunes. Ojo, no se me pongan bravos ni tristes. No, yo no tengo ningún don, yo pertenezco a esta clasificación de humanos. Sí, puede que tu misión sea dentro de no quiere decir que tu misión no sea importante. No quiere decir que tú no puedas canalizar. No quiere decir que tú no puedas tener cualidades psíquicas. Eres un ser energético, eres un alma, por Dios. Estoy hablando de humanos almados.
pero que su misión es más tranquila y más normal, más dentro de su globo de vida. ¿Sí me entienden? No se me van por otro lado. De esto estamos hablando. Del colectivo humanitario. Porque los que son humanos, almados, despiertos o semidespiertos, porque hay unos que se pierden mucho, aunque la misión los llame y los llame y los llame, y esas alas de ángel están así de ahí diciendo, mira, revolotea, despiértate, porque también caen en la oscuridad. Estas son cosas difíciles, estos temas son muy complicados, pero vamos a tratar de reducirlo. Caen en la oscuridad, ¿ok? Estos son los que están haciendo la fuerza para detener y contener. Estos son, si acaso, un 5%. Que quisiéramos llevarlo y despertar. Acá hay potencial en los humanos del medio. Hay mucho potencial que podemos despertar por lo menos un 15-20%, nos encantaría. Pero hay un 5%, si acaso, de humanos bien despiertos, emanaciones angélicas, emanaciones de alta frecuencia dentro de cuerpos humanos. Lo mismo ocurre, pero en un poquito de mayor cantidad tal vez. Parasitación humana, humanos no despiertos, junto con las hamburguesas con patas que no tienen alma y que son utilizados, no son utilizados por los buenos, no, ni por los híbridos, ni por nada. Estas tres clasificaciones no. Las hamburguesas con patas son utilizados por las entidades oscuras que bajan en cuerpo humano y a veces pues pierden ese cuerpo y se cajan a otro, o todos los entidades oscuras que viven en frecuencia alrededor. ¿De qué calidad? Infinitas jerarquías, porque existen. Y me van a dejar brujitos que en el próximo video yo les hable de lo que son las reales y verdaderas posesiones. Necesito hablarles de esto porque esto está ocurriendo. Los seres humanos están siendo poseídos. Y ustedes creen que una posesión es la niña del exorcista. Y es muy distinto de esto. Y tienen que entenderlo. El próximo video se los voy a hacer de esto. Así que, bueno, el que les guste bien, el que no también. Pero ¿saben qué? Yo quiero hablar de lo que yo siento, de lo que yo veo, de lo que yo percibo. Yo no puedo hablar de cosas que no siento. Ustedes me dicen a mí, háblame del vudú. Yo les puedo explicar lo que es vudú, pero yo no me conecto con el vudú. Yo les puedo ayudar con eso y puedo hacerles un videito, pero no es una cosa que yo siento como misión de vida, que está dentro de estos temas, por supuesto. Que me dicen, háblame de la santería. Te puedo hacer una referencia, pero yo no puedo sentir la santería porque no está en mi alma, no me gusta, no vibra conmigo. Como tema de investigación lo podemos conversar y las energías y frecuencias que vemos ahí, pero hasta ahí. En cambio, yo tengo que hablarles de lo que yo sé, porque yo soy un guardián de la tierra. Sonará un poco raro, pero no solo yo, hay muchos, ¿ok? Que estamos haciendo una contención desde que nacimos. Muchos de los niños índigos, nacidos entre el 65, más o menos, hasta principios de los 80, ahí nacieron muchos índigos, muchos, sobre todo desde el 69, 68 hasta el 79, nacieron una gran cantidad, una gran fuerza. Del 70 al 75 fue la parte más dura. Ahí se fueron almas, pero durísimo. Entonces, tenemos esta frecuencia. Claro, que no quiere decir que sigan naciendo ahora, pero no es necesario ahora mucho los índigos. Aunque sí, siguen algunos, ¿no? Estas son almas guerreras, como yo les expliqué en el video de la diosa blanca, y muy pronto les voy a revelar quién es diosa blanca. Ya me dio el permiso. Pero falta un poquito de... Vamos a ver cómo les pongo la información. Vayan a verlo, video de la diosa blanca para entiendan lo que... O de guardianes de la humanidad, ahí les puedo poner... Son dos videos que pueden ver, ¿ok? Se llaman así. La diosa blanca y guardianes de la humanidad, para que ustedes entiendan mucho de lo que está pasando
y de lo que pasa todo el tiempo. Bien, entonces, como les digo, estos, aunque hay muchos que dicen que es un 1%, yo no lo veo tan 1%, ¿ok? No. Yo, en cuanto a humanos, tal vez, sí. Son más los humanos dormidos, almados, pero dormidos, por supuesto, que ya les dije que es el 80%, más o menos. Pero esto se vendría siendo como más o menos un equilibrio con esto. Estos tienen nosotros tenemos un 5 o 6% y estos tendrán más o menos lo mismo, ¿ok? A veces hasta un poquito más. Hay algunos que opinan que es un 1 o 2%, pero que como están en las jerarquías del mundo, pues controlan más. También podría ser. Pero es que ellos infringen las reglas y como nacen cuerpos sin alma, entonces ahí se meten y pasan años ahí. Y las familias ni cuenta se dan. Ni siquiera se dan cuenta cuando transmigra. Porque yo sí lo he podido ver, lo he vivido de primera mano. Lo he vivido de primera mano. Tú puedes tener una persona que nació con alma. De pronto se va. Decide irse porque sus maestros del karma sí lo decidieron. Era un niño bueno, tranquilo. De pronto tiene un accidente, supongan. Tiene un trauma. Pasa por un momento difícil y ahí se aprovechan estos. O simplemente por debilidad o por enfermedad o por varias circunstancias más, sacan al alma del cuerpo y se meten ellos, los oscuros, ¿ok? Que no solo están en cuerpos humanos, sino que hay de mucha variedad en este mundo humano, en este mundo de 3D que está plagado de demonios, que me los llamen Anunnakis, me los pueden llamar Anunnakis, me los pueden llamar sumerios, me los pueden llamar babilónicos. Por cierto, es que tengo que contarles dentro de la información que tengo algo con los babilónicos también. Hay muchos demonios antiguos en este mundo en este instante. Siempre han estado, pero se están alborotando. Entidades de baja frecuencia del astral, como son las entidades de plano 1 y de plano 2 y de plano 3, que son de muy baja frecuencia, como me enseñó mi diosa Morrigan en algún momento. Todos tienen jerarquías y hay demonios muy rastreros que atrapan a muchos de estos seres humanos que no tienen ningún tipo de defensa, ¿ok? Los parasitan y los trastornan a sí mismos, ¿ok? Les hacen la vida cuadritos, viven, se alimentan de sus energías. Pero hay otros de mayor jerarquía dependiendo de la persona y dependiendo de lo que quieran hacer con ese cuerpo. Y así va subiendo un poco más de jerarquía demonios de cuarta dimensión. Demonios en la quinta dimensión no hay. Pero ya con los de cuarta tenemos suficiente. Por lo menos yo no he visto un demonio en quinta dimensión. No. Hasta ahora, de la quinta para arriba, mientras más alto, no se puede. Ay, es que tengo tanta información que darles que no sé cómo hacer, brujitos. Ya va, espérense. Mi mente está aturdida de información y me están presionando. Ok. Bien, ya les di más o menos la clasificación, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo los reconocemos. Pero primero déjenme contarles estas dos experiencias intermedias. Son tres, rápidamente, lo más reducidamente posible, para que entiendan cómo lo estoy sintiendo a nivel colectivo y por qué estoy tratando de recibir más información sobre esto, para ayudarlos a ustedes que estén pendientes, porque estamos siendo agredidos, sí, espiritualmente y tecnológicamente, sí. Ustedes recuerdan cuando comenzamos con aquello, en el 2019, el mega show, el show más grande que ha habido en este mundo. Bueno, no sé cómo habrá sido en el momento de la peste negra u otro show, o tal vez sí lo sé, no sé. Eran más reales las enfermedades.
Ok, este montaje sabroso. Vamos a hablar en palabras coloquiales y divertidas para que los algoritmos no me entiendan un carrizo, pero ustedes sí. Ya saben que yo tengo un poquito de humor negro, traten de comprenderlo, ¿ok? No todo lo que digo es tan en serio. Véanme los ojos y vean la cara, perciban. Ok. Cuando comienza esto, ¿verdad? La mayoría de los del grupo, aquí del medio, del 80%, se vuelven ¿qué? Asustadísimos. Caen en un total debacle. ¿Y a dónde fueron? Se dejaron llevar, empezaron a escuchar, fueron muy pocos y al final que empezaron a despertar y a escuchar al grupo uno, al grupo angélico, por decirlo así, porque tienen otros tipos también de clasificaciones, al grupo maestro, a los que estaban despiertos, que desde el momento 0, 1, 1.0, a mí me lo dijeron una tarde, ¿cuándo fue? El primer encierro. El primer retiro espiritual que nos dieron, o sea, así, alarma, ya está. Me lo dijeron, venía caminando, veníamos haciendo ejercicio y me lo informan y me dicen, mira, a tu casa clausurado todo. Digo, ¿qué? ¿Qué estás hablando tú? Desde el minuto 0, 0.1, no creí ni siquiera en el bicho. No lo creí. Para mí no existe. Para mí no existe. Déjenme decirles, se los digo aquí claramente, no existe. No existió. Es una burla. Es una burla. Si existió un bicho que caminaba por ahí, es lo mismo de siempre. Ha habido muchísima... A ver, la gripe es algo que nos da a todos los años. Ustedes se han puesto a ver las estadísticas. Gripes de todo tipo. Y se van poniendo cada vez más fuertes. Pero esto de que había un bicho que... No. No nos vamos a detener en esto, pero los que estamos despiertos desde el minuto 1.0... jamás creímos ni nos asustamos en ningún momento. En ningún momento. Solo sabíamos que el plan era malévolo. ¿Ok? Me disculpan aquellos que creen en esto. Se los respeto. Pero bueno, este es mi sentir y se los expreso. Si quieren tomarlo bien, pues si no, pueden creer en la parte de que el bicho sí existió. Sí existe, pero... vamos a la otra parte. La otra parte es desde que todo el mundo, la mayoría de las personas, el 80%, 90%, accedió a chugiti, 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 ¿sabes? Frankenstein. No, nos llenaron de Frankenstein, ¿sí? Como ustedes saben, esto tiene una tecnología. Investiguen, porque no voy a hablar de palabras ni de nada de estas cosas. Hay algo que sí, y realmente yo tengo fuentes muy en el medio, con las cuales he tenido oportunidad. Investiguen, no voy a hablar más nada de esto. Esto ha sido para poder, de alguna manera, controlar nuestra frecuencia. Para, de alguna forma, sí, sacar bastante de la población, que ya de alguna forma es para muchos desechable. Sí, sabemos, ¿verdad?, que es así. Si yo les contara las cosas que yo viví de primera mano, ustedes dirían que nunca las contaré. Jamás llegaré a este punto, pero las pude vivir de primera mano en familia, así que sé lo que es esto. ¿Ok? Bien, desde este momento, desde que ocurrió esto, por supuesto el mundo tuvo un antes y un después.
que como les digo, el mal sigue existiendo de toda la vida y las formas de maldad y las formas de control se presentan en todos los aspectos. El poder es algo que corrompe al ser humano en sí, a los seres humanos normales ya, aquí del 80%, hay un 20%, un 30%, un 50% que se deja corromper por el poder, ya esto por ahí es algo. Luego vienen las fuerzas cósmicas, extraterrestres y todas estas cosillas que vienen por ahí y ese control y todas estas cosas. ¿Por qué necesito hablar de esto? Ustedes saben que yo trabajo limpiando a la gente. Mis limpiezas energéticas no son, yo voy a agarrar un reiki y un péndulo y te voy a poner unas piedras y astralmente yo de alguna forma rezo, pongo un muñeco, incluso hay gente que hace esto, lo respeto, este es su trabajo. Es una forma de enviar energía, pero yo no lo hago así. Yo entro en la frecuencia de la persona, por eso es que no puedo trabajar con más de 2 personas diariamente en frecuencia de limpieza energética, y si es muy difícil no puedo ir más allá, uno solo. ¿Por qué? Porque yo hago una conexión, hago un enchufe álmico con esta persona, ¿verdad? Trabajo, ¿qué hago? Convoco a sus guías espirituales, convoco a mis guías espirituales, convoco a los seres guías y guías espirituales, ángeles, arcángeles, poderes, dioses, seres de alta jerarquía, alta frecuencia que quieran venir a asistir, y vamos viendo el campo energético, el campo emocional, el cuerpo astral y los chakras, las distintas partes del cuerpo, si está enfermo, si está alojando brujería, si está alojando espíritus malignos, si está alojando frecuencias, si está alojando parasitaje, si está alojando de todo. Vemos hasta las frecuencias de su niñez, traumas, ahí puede presentarse de todo, depende de cuánto tiempo la persona haya escogido. En un día vemos un tanto, si escogen más días, pues, pero mi frecuencia es así, y aunque yo me enchufo una persona, te voy a hacer una limpieza de 3 días, porque yo tengo mis frecuencias de un día, 3 días, una semana, así trabajo. Me enchufo a ti como un generador, aunque yo esté corriendo por la playa, yo estoy enchufada a esa persona, por eso es que el desgaste energético es tan grande. Mis limpiezas energéticas no son un simple reiki, que lo respeto y sirve mucho, pero no trabajo así. Por tanto, ¿qué me está preocupando? ¿Qué estoy mirando? Que alrededor de las personas que estoy viendo, no me lo esperaba y lo estoy haciendo consciente hace poco, hace unos meses, y lo hemos hablado con otras personas que saben de esto. Veo las personas llenas de hierro, de verdad no me lo esperaba verlo, sobre todo en su chakra corona. Están siendo perturbados en la conexión con la divinidad. ¿Para qué es esto? Para desconectarlos de la divinidad, brujitos. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. He tratado de ayudar a todas las personas que les veo esto, pero lamentablemente me cuesta muchísimo. Y me cuesta un poco hacerle entender a la persona, esto ocurrió por lo que hiciste. Porque nunca antes podía haber un parasitaje o una frecuencia de muy baja frecuencia en la cabeza, un bloqueo de chakra corona, por supuesto, pero al nivel que lo estoy viendo, que parece una máquina metálica que yo saco, extraigo y no cede. Entonces tengo que hablar con la persona para que también ayude con la fuerza interior y el deseo. Tengo que llamar a los 1001 guías y a veces con todo eso me es difícil, ¿ok? Lleva trabajo sacar esto. Esta es una de las cosas por las cuales les digo, está viviendo, algo está pasando, ¿sí? Veo a los chakras, garganta muy perturbados, columna vertebral muy perturbada y chakra creativo y sexual bastante perturbado. Auras con frecuencias metálicas que no dejan pasar la asistencia. Estoy mirando que hay mucha confusión en plano astral y no están dejando. Hay intervenciones de seres que no son de alta luz, que interfieren, y tienes que tener
como canalizador una perspectiva muy amplia y tienes que tener una conexión con tus seres y guías espirituales muy fuerte para no confundirte y que no te dejen, porque te ponen unas visiones que a veces uno dice, me voy a dejar llevar para ver hasta dónde llegan, y son increíbles. Pero claro, el sentimiento y la experiencia te dice, sí, experimenta, ve qué es lo que te van a decir esto, vamos a ver hasta dónde llegan, pero tú sabes que son unos farsantes. Y las personas las tienen en su frecuencia y esto es preocupante. Tranquilo que ya vamos a hablar de soluciones también, ¿ok? O lo hablaremos ya luego, vamos a ver. Luego, ¿qué es lo que me está preocupando? Esta es una de las preocupaciones. Me está preocupando algo fuerte. Ustedes saben que a mí me gusta correr, se los he dicho. Y si no te van a correr, al menos ir a hacer una caminata rápida, correr por los bosques. Normalmente, como tengo tanta playa, pues aquí me voy por las playas. El aire del mar es delicioso, me conecto, voy un poquito entre montaña y playa, me gusta. Tengo unas playas aquí muy amplias y sobre todo tengo una donde va gente muy tranquila, no es como las playas más llenas, más públicas, todas son públicas, más que hay más variedad de gente y mucha gente joven, mucha cosa y se atestan de gente. No, me voy hacia las más tranquilas. Que podría enseñarles algunas hasta fotos, pero no sé si enseñárselas porque yo no enseño mucho los lugares en donde estoy. Yo les puedo decir que estoy ahorita en Zaragoza y resulta que estoy en Galicia. O que estoy en Tarragona y estoy en los Pirineos. Nunca sabrán dónde estoy de verdad. Entonces, ¿qué estoy mirando? Las últimas 4 veces, ¿ok? Que he salido a correr. Y sobre todo cuando uno corre en verano, ok, está el calor, pero a la vez está la brisa de la playa, es sabroso, te acostumbras al calor porque tu cuerpo también está caliente, estás bien. He corrido 1000 veces en el calor. No es lo mismo. A ver, y antes corría por Barcelona. Me iba desde donde vivía yo en el Example hasta la Barceloneta, hasta allá, o si no nos íbamos hasta otra parte, pero cruzando ese montón de gente por la Rambla. Y ustedes saben el gentío que hay en Barcelona. Y yo no sentía lo que siento ahora. Eso es el mejor ejemplo que les puedo dar. Me voy tranquilamente a lugares más solitarios, donde hay ciertos turistas y en su playita y su cosa, pero empiezo a sentir la frecuencia de las personas. La gente no está bien. Se me abre el plexo solar. Les voy a decir, esto me está pasando durísimo. Y empiezo a sentir el dolor de cada persona que está allí, aunque parezca que están disfrutando. ¿Ok? Veo las frecuencias oscuras que están alrededor de cada persona, a pesar de que están en playa y en mar y en naturaleza. Escucho gritos de alma, escucho pedidos de ayuda, veo los karmas de las personas, las cosas que han hecho y por lo cual están como están. El colectivo de las personas está en una perturbación tan grande, tan oscura, una nube densa tan grande, a pesar de que estén bañándose en el mar y estén gozando un mundo, aparentemente están en total perturbación, sus almas no están en paz. Esto es preocupante porque me voy, sigo corriendo, trato de ver, esto es un grupo. Al principio empecé a pensar, bueno, que me conecté con un grupo, no. Más adelante lo mismo. Empiezo a ver empiezo a mirar en colectivo. La gente está en distorsión total. En total distorsión. ¿Ok? Esto es cuando ya no es por grupos o por personas. Cuando ya es en colectivo y me afecta de la manera que me está afectando, porque ya he ido 4 veces, he dejado pasar 2 o 3 días, voy otra vez.
me voy a otra playa, pruebo, y es lo mismo que me está diciendo. El humano está bajando la frecuencia, el humano está en perturbación, está siendo devorado vivo por estas entidades del bajo astral, entidades demoníacas y entidades de más alta jerarquía, obviamente de demonios. Llámenlo como los llamen, los quieran llamar extraterrestres, los quieran llamar, sí, porque hay de muchas partes, vienen de otros lugares, conviven con nosotros en plano tierra, hay de todo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nos están haciendo algo con las frecuencias y nos están manteniendo en un tormento debido a estas cosas. Y debido a muchas otras cosas más, hay algo que está pasando que les quiero decir. Ya va, me voy a refrescar la garganta porque tengo una semana hablando sin parar. Lo otro que veo es que, escuchen, frecuencias de depresión, de angustia, de miedos nocturnos. Esto siempre ha existido, vamos a estar claros, pero se ha acelerado de una manera bestia. Y ustedes lo saben. Me sorprendió porque estuve haciéndole a un muchacho una regresión, ¿ok? Sí, que dije que las voy a hacer. Vamos a ver si las puedo hacer por videollamada. Videollamada no, a ver, en la computadora las voy a activar. Les voy a dar el aviso, ¿ok? Pero en este caso lo hice con una persona amiga que conozco y por supuesto me fui a atenderlo. Porque el caso es bastante fuerte de depresión en una persona joven. Que no tiene por qué ser, pero que también por obligación. Y ahí comenzó todo. Justo ahí comenzó todo. Y no haya cómo librarse de eso. También hay otra frecuencia que noté cuando pude hacerle me puse a mirarlo espiritualmente. Hicimos, por supuesto, sesión de regresión. Espero que esta parte pues lo pueda ayudar a conectar con otras cosas, porque de otras vidas traemos muchas cosas y muchos problemas. Esto es una parte importantísima, Dios se las he dicho y se los he hablado en video de reencarnación y de liberación de karmas y todas estas cosas. Tenemos que ir a ver nuestra vida pasada, no se lo tomen a juego. No se lo tomen a juego. A mí me fastidia que yo les digo cosas y ustedes dicen, ay no, qué flojera. No, qué flojera no, si tú quieres mejorar tienes que trabajar, ¿vale? No vamos a empezar con los regaños, pero esto es así. No, que yo no veo, no canalizo. Mientras sigas diciendo eso, mal vamos. Es un decreto. Ojo. Entonces, ¿qué vamos? Vemos a este personaje. Y yo les voy a decir que se me ha presentado. Discúlpenme los que les gusta esto. Y discúlpenme los que hasta médicamente lo usan. Correcto, yo entiendo que todo usado en su moderación puede que sea para bien, ¿sí? A veces a lo que no sea tan maravilloso puede dar un bien. Pero no me voy a poner a fijarme en esto, este no es el punto. El punto es que uno de los desfases que tuvo este personaje, imagínense ustedes que se me presenta, yo de verdad se lo juro, y no voy a decir el nombre aquí, completamente hay cosas. Yo soy una persona bastante culta, me considero que he leído muchísimo y me encanta y me como libros de historia. Bueno, ya no tengo el tiempo, pero lo hacía en su momento. Me he comido libros de historia, libros de todas estas cosas, pues también místicas, de todos estos sabios. He leído de todo, pero esto no lo conocía, ¿ok? Y se me presenta un demonio, ¿sí? Pero primero lo que me dice es,
No tenía ni siquiera una mala cara, porque hay demonios que tienen un buen aspecto, para que sepan, no todos son cosas deformes y asquerosas, no, estos son los de muy baja jerarquía. Y me dice su nombre, tal cual descrito, letra por letra, sin pero, porque eso de que dime tu nombre, demonio, esto no es lo que lo saca o no lo saca, es una tontería de la iglesia. Sí, bueno, puedes tener un poquito más de poder sobre él, pero a ellos les importa un bledo y te lo dicen de frente. ¿Qué es lo que pasa? Me dio su nombre. Me dijo de dónde provenía. Es un demonio babilonio. Ajá. Y está alojado en una planta. Y tiene un nombre. Yo decía, claro, solo me dijo, soy un demonio babilonio. Y me llamo ta. Y yo tengo tomado este personaje. Porque este personaje me ha usado 1000 veces. Eso fue lo que me dijo. Se abrió a mí. Yo digo, bueno, en otra vida, me dicen, en otra vida y en esta y en varias más. Ok, ¿por qué se los estoy contando? Porque es algo que está haciendo todo el mundo. Y yo sé que no lo van a dejar de hacer porque yo se los diga, pero por lo menos tengan un poquito de cautela. Tenemos que en la naturaleza, así como en nuestro mundo, la naturaleza también tiene cosas que son peligrosas. Así como elementales como el Reels que les acabo de subir, que no gustan de los humanos y más bien les causan una perturbación. ¿Tenemos demonios en la naturaleza? Sí, de nivel 1 y 2 y de 3 también. Tenemos seres grises en la naturaleza, muchísimos, y seres también luminosos, por supuesto. Este demonio pues rige una planta. Cuando yo veo la información, le digo, espérate un minuto, quédate aquí, no vamos a seguir. Estoy anotando. Dame 5 minutos, yo necesito buscar esta información. Y le digo a una persona que estaba conmigo, búscame esto y esto y esto y esto mientras yo sigo la sesión. Y me lo busca. ¿Cuál es mi sorpresa cuando me pone así mientras yo dejo que la persona siga en su regresión? Es tal cual lo que me dijo. Es un demonio babilonio. Tiene un nombre que no diría aquí, como les digo, pero es el demonio de una planta que consumen mucho ya por diversión todo el mundo, incluso por curación. Ustedes saben qué es, ¿verdad? El porribiris. Señores y señoras, tengan mucho cuidado. Espérense, que esta es mi vikinga que está llegando. Sí, señores, esta planta que todos están consumiendo normalmente ahora por medicinal o por tranquilizarse, resulta que contiene un espíritu maligno. Y ustedes creen que es positiva. Pero ¿en qué acaban las personas que hacen esto? En nada positivo, ¿ok? No niego que tenga cualidades medicinales que utilizadas bien por un médico puedan ayudar. Por supuesto que sí. ¿Ok? Ahí está llegando la vikinga escandalosa. Luego conversaremos con ella. ¿Ok? Después hacemos lo que vamos a hacer. ¿O quieres saludar? Bien, entonces, de la misma manera hay muchas otras, ¿verdad? Así que tengan cuidado con este tipo de cosas, porque luego del subidón viene la posesión. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas que se consumen dejan abierta la puerta de atrás. Más tiki, que estamos todos no, yo no me incluyo. Todos no, sabemos que todos no. Hay unos
Ay, la facción angelical, emanación angélica, facción guerrera, no se dejó. Lamento mucho, pero no se dejó, ¿ok? Entonces, los que sí, más que consumen este tipo de cosas, además de todo consumen el alcohol en cantidades pues grandes, que tiene otro tipo de demonio. Pero lo que me impresionó es la claridad del nombre y la claridad del origen que me dio. Fue impresionante el de la planta, ¿ok? Tengan cuidado porque esto los está desfrecuenciando aún más. Y está siendo algo ya muy normal. Mientras más normalicen esto, vamos a perder más humanos. Pero aquellos que están despiertos entenderán y tratarán de ir hacia adelante de otra manera. Yo sé que en las prácticas brujeriles se utilizaban muchas de estas cosas, pero nunca he estado de acuerdo, lamentablemente. Tal vez sí tal vez un toque de alguna que sea más gentil y que pueda darles un poquito de apertura, porque hay mucha gente que está muy cerrada para la canalización o para otras cosas, pero eso lo hablaremos en otro video, ¿ok? Pero realmente no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Igual con esa que se toma y lo hacen en grupo. Madre mía, la información que he recibido de eso, pero eso no me importa porque eso no lo hace todo el mundo. Estoy hablando de esta que está con todo el mundo. Ok, entonces, brujitos, estamos en una sociedad desfrecuenciada y parasitada de una manera espantosa. Y vamos a peor. De hecho, he determinado que no voy a salir más a correr hasta que no pase el montón de gente. Porque llego aquí enferma, porque yo soy muy receptiva y es demasiada la energía que estoy mirando, ¿ok? Yo no puedo sanar a todo ese montón de gente, ni tampoco es mi problema, ni me interesa. Yo puedo enviar una luz, enviar un llamado, pero no es mi problema. Hasta ahí no llego yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con los niños? Dentro de los niños también tenemos este mismo aspecto. Niños que son niños y tú dices, wow, pero este niño no pareciera un niño con sentimientos. Hay otros que tienen muchos sentimientos y resulta que son maltratados por. Fíjense, entendemos que hay almas que nacen que realmente te pueden volar los tapones. ¿Por qué? Porque son almas que no son almas positivas lo que están haciendo ahí, ¿ok? Pero ¿por qué trajiste un niño al mundo así, donde entró un alma así? Obsérvalo, porque de alguna forma tú tienes una frecuencia que atrajo eso a tu vida o es un aprendizaje que tú decidiste y tal vez está en ti salvar a ese niño. Pero no es fácil, esto no es fácil llevarlo. Existen por supuesto aquellos niños que son normales, sí, dentro de los humanos normales. Pero ¿qué pasa? Los padres y lo que estoy viendo, que esto es lo que estamos mirando, que siempre ha pasado, pero está pasando en más frecuencia, ¿ok? Los niños normales, almas normales, almados, vienen a este mundo desde que vienen ya al vientre, y desde otras vidas ya traen montones de perturbaciones. Los padres no son conscientes para darles una tranquilidad, una paz, porque esto es una cadena de no saber educar a nadie, ¿ok? Y los niños viven en un estado represivo. Es un estado permisivo, en algunas familias extremadamente permisiva, en el cual los niños no adquieren ningún tipo de ejemplo de respeto. Y con respeto no estoy hablando de gritos, ni estoy hablando de golpes, estoy hablando de tu actitud
como tú eres. Mientras más equilibrio tengas tú, tu hijo más equilibrio va a tener. Más te va a querer y más te va a respetar. No, que no seamos amigos de nuestros hijos. ¿Por qué no? ¿Quién te dijo que tu hijo es algo tuyo? ¿Te pertenece? No. Trátalo como tratarías a un humano que es tu amigo. Tú tratarías maravillosamente a un amigo, ¿verdad? Trata igual a tu hijo y mejor todavía. Trata a tu hijo con un amor total y completo. ¿Ok? Pero esto casi nadie tiene la conciencia. Yo digo, dicen, amo a mi hijo, pero después le caigo a golpe porque desordenó el cuarto. O en la calle lo trato. Fíjense, pasa mucho esto. La gente dice, no, es que estos niños son unos demonios, porque están en un constante gritar y llorar, es lo que yo veo en la calle. Y muchas veces lo que pasa es que los padres, por supuesto, delante de la gente, como hay un montón de problemas con esto, si llegan a hacer lo que hacen en la casa, pues por supuesto que alguien los denunciaría. Pero yo les puedo apostar que esos padres dentro de la casa, a esos niños le gritan, le pegan y le hacen de todo, porque yo los he podido ver. Yo soy como un policía del alma. Yo no sé por qué yo me encuentro en lugares donde me encuentro en una casa donde escucho cómo maltratan a un niño, donde escucho o en un vehículo de repente paso y veo cómo el hombre le está cayendo a golpes al bebé, pero en la calle no lo hace. Se bajan del carro como si nada pasara. Cosas como esta, que no voy a poner más ejemplos. Entonces, y personas desequilibradas, ¿ok? Que también, obviamente, no le enseñan un respeto a sus hijos, los dejan que lloren y griten, porque esta es otra de las estupideces de los psicólogos ahora. Deja que el niño llore, deja que se exprese, deja que se acostumbre a estar sin ti. ¿Qué acostumbrarse a estar sin ti si es un bebé? Si lo único que necesita en su vida es a su mamá y a su papá. No vamos a hablar de una clase de cómo tratar a los niños, pero los niños tienen un constante sufrimiento y represión, yo que se los digo, porque lo puedo percibir en cada uno de ellos. Hay un dolor tan grande de vivir con los adultos y de no poder salir durante tantos años, porque ellos saben que van a pasar años reprimidos por esos adultos. Muchos son karmas, sí, pero vamos a tratar de mejorar la humanidad, porque la humanidad empieza por hacer de esos niños mejores, educarlos con conciencia, darles espiritualidad. Vamos a ir en contra de los colegios. Por favor, si en los colegios no les queda otro remedio que meterlos, por lo menos en la casa, denles otro tipo de educación espiritual, de cómo vivir, de cómo ser un buen adulto, de cómo ser un mejor ser humano, de cómo ser la mejor versión de sí mismo. El niño, para respetarte, solo tienes que dar amor, enseñarle que tú te respetas a ti mismo y lo respetas a él para que te respete a ti. Si tú eres equilibrado, ese niño nunca va a venir a darte un golpe, a menos de que sea un niño demonio. Pero esto habría que verlo y ver otro. Hay distintos matices, ¿ok? Aprendan a ser padres. Y cuando vengan, por ejemplo, ahora que estamos en tantas sectas, siempre han sido sectas y gente que lo que quiere es comerciar, ¿ok? Ustedes tuvieron hijos, ¿por qué? Porque quisieron tenerlos, ¿verdad? Muchos lloraron, muchos hicieron tratamientos de fertilidad, de todo. Y entonces agarran y tienen ese niño. ¿Después qué hacen? Lo botan a una guardería porque tienen que trabajar. ¿Para qué lo tuviste? ¿Para qué lo tuviste si vas a pasar 18 años de su vida sin estar la mitad de la vida sin él? Se lo regalas al colegio. Ahí ya tienes otra distorsión. No esperes mucho de ese niño. Pobre niño, entre represiones, regaños, un estudio que no sirve para nada. Me puedo poner a nombrar aquí 1000 cosas. Estos niños están en distorsión y los puedo ver a todos en la playa. Espíritus de humillación, espíritus de rabia, espíritus de rebeldía, espíritus demoníacos. Espíritus de todo tipo, y así están creciendo esos niños. Niños cristal, niños maravillosos que se están perdiendo por culpa de sus padres que no evolucionan.
y que incluso fueron a llevarlos a... ¿A ustedes les parece esto normal? ¿Les parece normal? Entonces, esos niños pasan a ser adolescentes atormentados. Y no hay nada más maravilloso para estos depredadores físicos y no físicos que estos niños y adolescentes en dolor. La sociedad del mundo, algo de lo que trae que tiene que ver con este tema un poco de despertación, no de conspiración, es mantener al niño bajo dolor toda su vida. Y los padres están educados para hacerlo y lo hacen. Luego al adolescente el mismo tormento. Entre la guerra, entre salir de su casa, luchar con sus padres, aquella guerra de poder. Y el adolescente, el niño tiene una energía muy grande, muy amplia y muy abierta. Y el adolescente es una bomba atómica. Esto es un vergel para los espíritus oscuros. Yo puedo verlos, paso al lado de los adolescentes y tengo que retirarme un poco, porque los espíritus oscuros son tantos, se los están comiendo de una manera que ustedes no pueden ni verlo. Ahí es donde ocurren también las transmigraciones. El alma del adolescente o del niño que está sufriendo mucho, pues muchas veces es llevado por sus guías espirituales, se desprende, pero hay ciertos pactos, ¿okay? De los cuales no hablaré ahora, donde entra un espíritu oscuro o simplemente se queda como un cajón, se queda vacío, el cuerpo sigue energéticamente vivo y es utilizado por entidades de baja frecuencia, ¿ok? Ojo. Entonces, de esto tenemos un montón ahora. Prácticamente las almas puras, yo diría que un 50% de los niños, un 50% de los niños y de los adolescentes. Los demás están siendo vaciados para poder ser utilizados. ¿Por qué? Porque son los que pueden controlar más. Los que están en esta frecuencia, los de aquí, no van a ser controlados, ¿ok? Jamás, no se puede. Estos son los despiertos, no hay nada que hacer con ellos. Ellos están tratando de despertar, ¿ok? En cambio, por supuesto, los oscuros, pues son los oscuros, ya está. Que lo que queremos es que haya una intervención para que estos seres dejen de molestar de una vez. Sí, pero para esto el planeta tendría que subir mucho la frecuencia. Los humanos del 80% tienen que elevar mucho la frecuencia, lo cual está ocurriendo, sí. Las frecuencias del planeta se están moviendo, estamos teniendo ayuda de seres de alta frecuencia también, pero no estoy viendo el nivel de despertar que quiero ver. No lo estoy percibiendo. Más bien estoy percibiendo que mucha gente no va a soportar esta energía por el dolor y los gritos que siento en las almas cuando transito a través de ellas. El dolor en los niños. Yo lloro, a veces me voy llorando de un lugar donde veo un niño que aunque esté tranquilo jugando con un tobo, el dolor del niño lo puedo sentir, la represión y los años que sabe que tiene que pasar así hasta poder ser medianamente libre. La rabia de los adolescentes y cómo los demonios se le pegan encima. Este tema tiene para hablar muchísimo, pero más o menos es lo que está ocurriendo. Entonces, pongan atención a sus frecuencias, pongan atención a sus acciones. Vamos a tratar, todos los que estamos aquí y queremos una mejor vida espiritual, ¿verdad? Vamos a tratar de ir hacia las altas frecuencias y a las altas jerarquías.
En este momento yo les pediría menos brujería, aunque la brujería, la brujería nos podemos ir hacia la parte elemental, que es bellísima, la parte de los ancestros, que es hermosa, la parte de las diosas luminosas, maravilloso, diosas oscuras para que nos enseñen a ser valientes y fuertes, sí, pero todo en positivo. Vamos a dejar este tipo de brujerías como... Vamos a cortar un poco, les pido, cortar un poco lo que es este tipo de fuerza. Me quiero vengar. Vamos a pedir justicia divina mejor, ¿ok? Vamos a tratar de frecuenciarnos con algo mucho más alto, octavas más altas, porque se está requiriendo. Los seres que están acá, ¿ok? Las frecuencias angélicas, estamos haciendo una gran fuerza alrededor del mundo. Para que ustedes también reciban la frecuencia y podamos entrar poco a poco en un nivel energético. No es como les dije que vamos a entrar en quinta dimensión de un día para otro. No, o sea que vamos a amanecer en un mundo con naves espaciales bellas, todo floreado, todo lindo, las casas todo perfecto. No. Es una frecuencia en nosotros y solo entrará en aquellos que estén aptos. Entonces vamos a tratar de estar lo mejor posible, vamos a conectar con nuestras chakras, con Madre Tierra, respeto a Madre Tierra, respeto a los guías espirituales, a los dioses, a los seres de luz, a los seres que realmente nos puedan asistir. Vamos a frecuencias altas, ¿ok? Yo creo que les he enseñado suficiente sobre esto, ¿verdad? Vamos a misión de vida, vamos a utilizar nuestros dones y talentos, seamos compasivos con nuestros hijos. No dejemos que la ira y ese demonio que todos llevamos dentro, porque todos llevamos, vamos a ver que el humano en sí tiene una parte salvaje y violenta. Traten de controlarla cuando sus hijos estén en desesperación y lloren. Recuerden que son niños y no saben controlar, pero merecen tanto respeto como ustedes. Porque así como ustedes le pegan a una mujer y esa mujer tiene derecho a llamar a la policía, así, porque tienes derecho a pegarle a tu hijo. Fondo es este. Alguien inocente no se puede defender, porque tu mujer se puede defender, te puede pegar la olla por la cabeza o un palo por la cabeza, pero tu niño no. ¿Por qué lo maltratas? Entendamos este tipo de cosas, tengamos paciencia, controlemos a la loca de la casa y a esa loca salvaje interior que solo debe salir para defender a los nuestros. Nuestra naturaleza salvaje tiene que salir siempre, estar en guardia, porque ser bueno no es ser gafo, ¿ok? Defendernos de aquellos que nos intentan hacer daño y de estos depredadores oscuros que siempre van a venir a estas almas, ¿ok? Siempre van a buscar de perturbar y de desviarnos del camino. Acuérdense que siempre tenemos 3 caminos, o a veces más. Siempre, porque están en todos lados y por eso les quiero hablar de esto en el próximo video, cómo los demonios entran, cómo demonios y bajas frecuencias, cómo realmente reconocerlos, qué podemos hacer, cuál es la verdad de este tipo de cosas que están ocurriendo. Y voy a hacerlo, voy a conversárselos, sí o sí, porque esto es necesario que lo sepan, ¿ok? Yo sé que ustedes quieren hablar ustedes quieren saber de puros temas maravillosos, de que la vida se les facilite. Lamentablemente la vida es una lucha, tiene partes fáciles, pero la parte fácil está en la medida en que ustedes evolucionen y hagan su trabajo. Si no hacen su trabajo, los dioses lo van a mirar desde acá arriba y van a decir, ¿qué estás haciendo tú para merecerte eso? Ya lo saben, ¿verdad? No se los voy a repetir porque se los he dicho 1000 veces. Entonces, lo otro que quería dejarles como mensaje, un mensaje de la diosa Morrigan, para que sepan parte de todo esto, ¿ok? Los que estamos acá en la clasificación de guardianes de la humanidad y muchos que se han ido sumando, que van despertando de este 80-90%, que se han ido sumando, las frecuencias angélicas de toda la vida, que saben que están aquí desde hace eones, aunque se hayan perdido en muchas vidas, pero están aquí haciendo guardia. Los guardianes celestiales, los guerreros celestiales, ¿ok? Más otros muchos
estamos siendo ayudados los que estamos en plano tierra, junto con los que estamos en plano, los que están en plano extrafísico, haciendo una cadena. Y ahí es donde está lo que se nos parece un poco a la frecuencia Schumann que está pasando en la Tierra, pero en este punto se me dice y se me informa hasta donde puedo informarle, valga la redundancia, que se está haciendo una cadena de ADN energético de guardianes extrafísicos y físicos. Vienen muchos otros seres a ayudarnos a este planeta. Y vienen muchas cosas que también son guerras, por supuesto. Son momentos duros, son momentos en que hay que luchar. Movimientos de Madre Tierra también muchísimo, pero es necesario. Esperemos que no sean tan fuertes, ¿ok? Pero esto siempre ha pasado, es normal, la Tierra tiene que sacudirse un poco. Pero lo más importante es el movimiento dentro de las almas y dentro de las frecuencias de cada uno de ustedes para poder reventar esto que está pasando a nivel colectivo, esta frecuencia tan oscura como nunca jamás la había visto. Y habla, hasta donde puedo decirle, que vendrán muchos mensajes, espero poderles dar algunos de ellos, de seres increíbles, algunos conocidos, otros desconocidos, que estarán ahí para irnos dando los mensajes que necesitamos para esta evolución y estamos en un nuevo proceso. Así como que también pues muchas almas van a desencarnar porque no soportan la frecuencia, pero está bien, es normal, y irán a planetas destino donde podrán sanar y donde podrán vivir una vida más tranquilo, ¿ok? Luego les enseñaré un poquito cómo ayudar a los que pasan a otro plano. Es que hay mucho que hablar, es demasiada la información que me han dado últimamente y estoy dando lo que puedo. Luego hay algo más que quiero que sepan, pero ojo porque va a haber mucho engaño. Si recibo más información más precisa se las voy a dar. Ojo que no puedo darles todo lo que estoy recibiendo. Habrá un libro que se develará, ¿ok? Muy pronto. De hecho ya está pasando. No quiero decirlo mucho porque esto es peligroso, pero no lo van a poder detener. Son fuerzas luminosas que lo están haciendo, no son humanos normales, así que no lo van a poder detener. Hay una información que se va a dar al mundo a través de páginas, libros, ¿ok? Información muy antigua, información que se ha tenido reservada, que los oscuros la tienen, sí, y no quieren que se sepa, pero los de la luz también lo tienen. Y vamos a estar claros que si los oscuros son unos invasivos y tienen permiso de fastidiarnos aquí porque eso es parte del aprendizaje, yo siempre se los he dicho, pero a la hora de pelear por algo, la luz siempre va a ganar. Lo siento mucho por ustedes, los oscuros. Lo siento. No siento nada. Chúpense esa mandarina. Entonces, esta información que muchos humanos en su momento rescataron, pero también ayudados, por supuesto, por las fuerzas de la luz, cósmicamente está en otro plano toda esta información, pero será llevado a plano físico en páginas, ¿ok? Que aparecerán en cualquier momento. No voy a decir cómo se va a llamar, no sé ni siquiera la información de cómo se llama, no lo sé. Solo sé que va a aparecer porque me lo muestran y va a ser una aclaración y va a ser va a llevar a muchos a entender tantas cosas. Así que atento con la información que se está dando. Ojo, porque esto es un libro que va a llenar un libro o una información escrita que va a llenar de amor sus corazones. Esto es lo que se me dice. La sensación es un amor total, ¿ok?
no como estas informaciones que se están dando, que también yo entiendo que muchos quieren el despertar, y muchos de los que sí, lo podemos llamar, vamos a lo que es la conspiranoia, pues están tratando de despertar a la gente, pero lo que hacen es jugar al juego de los oscuros, y es tanto lo que se van a que no hay nada bueno. No hay nada bueno, todos son bichos horribles, cocodrilos, insectos, demonios, cutulus, luciferinos, bichos, yo no sé, ahí hacen un menjunje de cosas, que sí, pueden haber todas las razas que tú quieras, y los conjuntan, y esto es lo que nos gobierna, más los seres humanos malos, y los buenos no existen ni nos van a ayudar. Se pasan al lado negativo. Ustedes están viendo cómo bajan la balanza y los mensajes son depresivos. Muchos de estos no son seres luminosos, no son despiertos, están siendo utilizados para que ustedes bajen su frecuencia. Miren sus ojos, miren su energía, que sienten en su radar cósmico y en su chakra corazón cuando estas personas les hablan. Algunos es porque se ponen intensos y quieren ayudar a despertar, pero juegan al juego de la oscuridad, desbalanceándose hacia el lado negativo. Tengamos un balance, escuchemos a los que realmente nos dejan un mensaje que en cierta forma, aunque puede ser un poco duro, es positivo. Pero recuerden que muchos otros están siendo utilizados por la oscuridad. El último mensaje que quería darles, que no se los di, se me recordé ahorita, me lo acaban de decir. Recuerden que hay muchas tendencias espirituales ahora en este momento. Y muchas van en contra de la enseñanza natural, el amor hacia los niños, hacia los adolescentes, hacia los mayores que están enfermos, ¿ok? Que son compromisos que de alguna forma nosotros tenemos. Si tú tienes un hijo porque tú amas tener un hijo, ¿verdad? Lo tuviste porque querías tenerlo, no porque ¿qué? Porque te realizaste como mujer y el muchachito es lo de menos. ¿Qué pasa cuando entramos en ciertos, digamos, tendencias espirituales? A ver, una maestra que da cursos en el mundo entero y nos vamos a retiros espirituales y nos vamos a 3 días de no sé dónde, no sé cuánto, tomas de ayahuascana, por decirle otro nombre, ayahuasquita, tú sabes, un tequilita ahí. Un tequilita natural de los indios. Nos echamos el traguito, el shot, pácata. Este tipo de cosas. Estoy poniendo ejemplo. Personajes que te van metiendo en su mundo. Yo enseño tal cosa. Hay algunos que te dicen, yo te coloco cosas como estas. Son muy lindos. Te hablan de esta manera. Fíjense esta manera en que hablan. Queridos hermanos míos, yo entiendo que hay gente que habla dulcemente, pero esto es exagerado y es show. Yo realmente quiero darles un mensaje de mis maestros, de la luz. Yo voy a implantar en ustedes, no sé, la frecuencia cósmica. ¿Quién eres tú para implantar la frecuencia cósmica? ¿De dónde? ¿De qué? No. Tú puedes pedir la asistencia y puedes enseñar cómo comunicarnos, como lo que yo les hago. Yo les digo a ustedes, vamos a comunicarnos, vamos a canalizar. Ustedes tienen que hacer el trabajo, yo los ayudo, pero ustedes tienen que hacer el trabajo. Pero ¿qué pasa con esta gente? No, que si yo te pongo la corona de luz, que si yo te envuelvo en las 1000 capas porque yo soy la enviada o el enviado. No niego que tengan muchos dones. Perfecto, pero hay un frenazo donde ustedes tienen que decir, ojo, cuando les dicen, por ejemplo, yo estaba en una, no, me metí por curiosidad porque me llamó la atención lo que supuestamente se hablaba en esos cursos. En mis curiosidades, nunca más he vuelto curiosa en nada de esto ni me interesa, pero fíjense, esta es una de las tipo de cosas que te dicen, escuchen porque está pasando mucho. ¿Cómo es la cosa? Le pregunto yo me reúno con estos 2 personajes, fui a su casa y les digo cómo es que son los retiros de ustedes, qué es lo que se debe hacer. Bueno,
Nosotros hacemos retiro, primero empezamos ayunos aquí en la casa, que puedes venir un día, un fin de semana, luego hacemos retiro en no sé dónde, luego nos vamos a otros países. Entonces, yo, bueno, qué bien, está bien. Perfecto. ¿Cuáles son los horarios? Porque, a ver, yo tengo un niño pequeño. Me dice, bueno, bien, los horarios son estos, ¿no? Pero ella me dice, no me dijo nada en ese momento. Se me quedó mirando de una manera rara y yo, esas son pruebas que pongo. Porque para mí, yo soy mamá y mis hijos son mi tesoro. Y es lo primero en mi vida, porque es mi misión de vida. No por querer a mis hijos, no por atender a tus hijos y darles todo tu amor, con lo cual es tu deber, porque tú quisiste traer a ese muchacho a este mundo. Y tú te comprometiste álmicamente con esa alma. No por eso deja de quererte a ti. Todo lo contrario. Si tú haces de tu hijo una gran persona, tú te estás queriendo a ti mismo. Pero ¿qué nos dicen en este tipo de grupos y estos maestros? Ojo, que está pasando mucho. Tú le dices, mira, no, tenemos un taller sábado y domingo que va a costar tanto. Hacemos, qué sé yo, toma del shot indígena, o hacemos, qué sé yo, meditaciones trascendentales, o nos vamos, no sé, al planeta de las Pléyades, lo que ustedes quieran que les digan nosotros somos el sol y la luz, nosotros le bajamos a ustedes su paquete de ángeles, nosotros se los ponemos, nosotros designamos ángeles para ustedes. ¿Quiénes son ellos para designar ángeles a quién? Los ángeles ya los tenemos nosotros tenemos designado nuestro paquete angélico espiritual desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es eso? Bueno, pero el detalle más clave está. Cuando tú le dices, mira, pero oye, ¿no habrá algo un poco más light, que yo pueda asistir 1 o 2 horas? O que yo pueda hablar contigo online tal vez, o algún curso que pueda recibir grabado o alguna cuestión, porque no puedo ir a estos retiros, yo tengo un niño pequeño y de paso, bueno, por ahora es muy costoso para mí porque son bastante costosos, no son ni siquiera muy accesibles, ¿no? Y te dicen, si tú, a mí la respuesta que me dieron fue esta y me lo dieron en 3 veces, solo lo he hecho por molestar, porque no tenía la intención ninguna de ir a nada de esto. Si tú, esta fue una de las que más me lo dijo, no eres capaz de dejar a tus hijos para darte a ti este regalo y esta felicidad de llegar a los maestros de luz y gastarte el dinero que tengas que gastarte, así tu familia se quede sin comer, ya llegará el dinero porque los seres de luz te lo van a dar. Pero tú tienes que venir y tienes que darte ese chance y tienes que dar a ese muchacho con quien sea. Porque primero eres tú y después son tus hijos y tu familia. Bueno, yo me comí a la mujer viva, la vomité. ¿Saben? Saltó el dragón que hay en mí. Le dije de todo. Aquello fue horrible, una guerra energética se inició. Por allá está mi dragona diciendo, mi vikinga, es que ¿cómo se le ocurre? Pero es que claro, ¿cómo se le ocurre? Bueno, esto está pasando. Y los hacen dejar familia. Sí, señor. Hacen entregar el dinero de su familia. Hacen entregar, es que hipotecan la casa por esas comunidades o esos dioses o ese dios. Hay unos que lo hacen mucho y te hacen entregar el dinero y hasta tus propiedades, tus pertenencias, todo. Y lo voy a decir textualmente, los evangélicos y estas hermandades cristianas, que de cristianas no tienen nada y que siguen a Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Cuando Jesucristo lo que predicó fue el amor absoluto. Están difamando el nombre de un hombre. ¿Cómo llegó hasta aquí tu vibración? Se movió toda la cámara y ella está por allá en el 5.º carrizo. Bueno, las vibraciones, está molesta, la vibración llegó hasta aquí. Bueno, si Jesucristo fue un hombre tan maravilloso, que lo que predicó fue realmente hermoso. ¿Qué religión está siguiendo realmente los pasos
que él dio. Ninguna. Entonces, ojo con este tipo de tendencia espiritual, religiosa, nueva era, o vieja era, o metafísica, o cristiana, o católica, porque hay de todo, sectas por todos lados. Ojo, 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 atento, alarma con esto. Y alarmas en los colegios con lo que les están enseñando a sus niños. Por favor, no voy a hablar más del tema porque ustedes saben de lo que estoy hablando, aquellos que tienen hijos. Ojo, ojo. Y adolescentes, por favor, con mucho cuidado, que los adolescentes se pierden. Luego extenderemos más el tema adolescentes psíquicos y niños psíquicos, si así lo desean. Pero la próxima vamos a hablar de los demonios en sí y de cómo están las posesiones, qué es lo que podemos hacer y cómo se manifiestan realmente. Y para esto les voy a poner 2 ejemplos maravillosos, ¿ok? Así que nos vemos el próximo domingo, brujitos. Espero que esto les sirva, todas estas experiencias que les estoy dando aquí, estas vivencias, estas canalizaciones. Espero que tomen en cuenta esto porque es un tema muy importante para todos. Sean jovencitos, los que me estén aquí escuchando, que sean jovencitos, que son nuevos, sean mamás, sean gente joven que no piensa tener hijos, pero que tiene sobrinos, que tiene lo que sea, y que igual les sirve a nivel colectivo de lo que está pasando. Todos los que están aquí, esto es un video para todos. Bien, brujitos, hasta aquí llegamos. Les deseo muchas bendiciones de los dioses, mucha luz, que despierten, que salgan de ese 90%. Vamos a despertar, vamos a irnos a este 5-10% que se está iniciando y vamos a destronar a estos que están aquí. Me hacen el favor. Bueno, brujitos, se los quiere mucho. Les deseo bendiciones y muchos poderes psíquicos y mucha canalización y mucha conexión con los dioses como a ustedes les gusta. Y bueno, ya saben, el que le guste pues me deja esa manito arriba, a ver, hagan algo por la Catawissa, ustedes saben. Y pues compartan el video porque creo que este video debería llegar a mucha gente. Me parece que es importante. Si ustedes lo consideran, por supuesto, a quien ustedes crean que lo pueden enviar. Y bueno, y los que quieren suscribirse, los que están llegando nuevos, pues bienvenidos sean. Abrazos y besos y nos vemos en un próximo video. Bye bye.